Buenas noches, profesor y compañeros. Somos del grupo B02. Estamos conformados por los compañeros Juliet Tatiana Betancourt, el compañero Luis Fernando Mercado y quien les habla Brisman Eduardo Bermúdez. A mí me correspondió pues, hablar acerca de lo de la arquitectura. Entonces, pues en el momento del proceso de desarrollo de la aplicación, pues trabajamos con la arquitectura, con la creación de dos sockets, uno que es el servidor y otro que es el cliente. El socket servidor se encarga pues, de escuchar por el puerto 42300 todas las peticiones que venga de los clientes. Este socket se comunica a través de una clase de conexión MySQL Java, como podemos ver ahí, esto hacia la base de datos MySQL, la cual contiene dos tablas, una tabla de ciudades y otras personas. Pues sí, es con el fin de que cuando el cliente socket, que también va a estar escuchando el servidor, recibiendo la respuesta del servidor socket, perdón, envíe un número de teléfono. El servidor socket va consultando con este número de teléfono la base de datos y pues lo ideal es que ahí retorna la información que esta contenga. En caso de que la tenga y si no presenta algún mensaje de que la persona en el momento pues no se encuentra o no existe en la base de datos. Bueno, esto por otro lado, me corresponde también un poquito explicar acerca lo de la base de datos, el cual esto, pues para nuestro proyecto, pues creamos dos tablas, las cuales son ciudades y la tabla personas. Pues la tabla ciudades está compuesta por dos campos, las ciudades ID y nombre de la ciudad. Siendo pues la ciudad ID, la ciudad ID, perdón, esto la llave primera key. Luego pues se creó la tabla persona, la cual contiene el teléfono, tipo de teléfono, nombre, esto contiene dirección y la ciudad ID, que es una clave foránea para la relación con la tabla de ciudades relacionadas anteriormente, o sea, con la tabla anteriormente relacionadas. Esta tabla se llenó con 5 datos, las cuales pues, están compuestas por ciudades como Medellín, Bogotá, Pereira, Cali y Manizales. Y 5 personas que veremos a continuación, ahorita en la siguiente explicación. Bueno, voy a presentar mi punto que me tocó a continuación. Para nuestro proyecto se crearon tres archivos. El primer archivo pues, es el servidor socket, que es el que se encarga de escuchar las peticiones del cliente y a su vez para que realice la petición a la base de datos. Esto muestra inicialmente que creamos una clase que se llama server, que de este siguiente tree es la clase de Java, para definir hilos de ejecución concurrentes dentro de un mismo programa que son tareas asíncronas. Con el fin de realizar la ejecución de los sockets, también creamos un atributo privado que se llama socket, el cual hereda la clase socket. Este a su vez tiene un constructor que recibe como parámetro el puerto. Luego en la clase maestra iniciamos el servidor socket, esto con el fin de que este escuche las peticiones del cliente. Luego de que si se instala el socket se crean dos variables, una llamada input y la otra llamada output. El input es todo lo que se va a recibir del cliente en este caso el número de teléfono. Y el output es el servidor que va a responder ya sea con los datos de la persona o los datos del mensaje diciendo que la persona no existe inicialmente. Tenemos la línea 45 y la 46. Un output que notifica el cliente que ya está conectado al socket. Luego por el input recibimos el teléfono. Con este teléfono ingresamos un DUI que se va a encargar de mantener la conexión abierta. Con el teléfono ingresamos un método que se llama consultar persona. Este se encarga de que el teléfono se encarga del teléfono y luego llamamos el método que se encarga de llamar a la conexión de la base de datos. Y en este caso que se encuentre con este número la información mostrada y si no pues se retorna un mensaje diciendo que la persona con ese número de teléfono no existe. Luego tenemos el archivo de conexión MySQL, en cual se encarga de hacer la conexión entre el servidor y nuestra base de datos. Este fue configurado con el driver JBDC. Lo configuramos el nombre de la base de datos, el host, en el puerto por el cual nos vamos a conectar a la base de datos y con esto quedaría lista los datos para realizar nuestra conexión. Por último, tenemos el archivo del cliente, el cual recibe como el parámetro el host y el puerto de este archivo se encarga de realizar las peticiones al servidor y de recibir como primera instancia el número del teléfono inicialmente. Tenemos los inputs que son los que vamos a recibir del servidor, tenemos la instancia del servidor y también tenemos el input que se va a encargar de solicitar el número de teléfono y luego mostrar la respuesta. La respuesta que se envía al servidor está dentro de un do while con la variable service, la cual se encarga de realizar la petición solo 2 veces y luego, como se va al final, cerramos la conexión. Esto es todo. Buen día, profesor. Ahora voy a mostrar el funcionamiento de nuestro proyecto. Entonces, como mi compañero Brisman lo mencionó, nuestro proyecto tiene una base de datos, la cual está compuesta por
por dos tablas, una de ciudades y otra de personas, las cuales tienen cada una 5 registros. A continuación voy a mostrar los archivos, los cuales explicó anteriormente Luis, que es el de cliente, servidor y la conexión MySQL. Bueno, teniendo ya estos archivos configurados y codificados, lo que procedemos es ir a la terminal, nos alojamos donde están los respectivos archivos y lo primero que vamos a hacer es encender el servidor. Y le asignamos un puerto. En este caso le vamos a asignar el 42300. Como puedes ver, ya el servidor se encendió y está esperando por las peticiones del cliente. Luego nos vamos a otra parte de la terminal donde vamos a hacer las peticiones como cliente. Entonces, encendemos nuestro cliente. Vamos a decirle que va a trabajar en este caso por el localhost y por el puerto que está escuchando nuestro servidor, que es el 42300. Déjame ver, confirmo acá el puerto. 42300. Aquí escribí mal cliente, era client. 42300. Entonces, como puedes ver, ya nuestro cliente se pudo conectar con el servidor socket y a su vez podemos ver cómo el servidor socket detectó una conexión del cliente. Entonces, volvemos otra vez y nos pide un número de teléfono. Como vimos anteriormente, nosotros tenemos el 1 y el 2 celular, María y Pedro. Entonces voy a hacer la prueba con esos dos, con los dos primeros. El 1 que es celular y el 2 que el 1 que es celular de María y el 2 que es celular de Pedro. Entonces, si consultamos el número 1, que es el de María, entonces podemos ver cómo el sistema de nuestra base de datos nos trae el nombre de María, la dirección y la ciudad de la cual pertenece María, que para este caso era Medellín, que la identificamos como la ciudad 1. Si vemos en nuestra base de datos, efectivamente, la ciudad es la número 1 y para el nombre de esa ciudad tenemos a Medellín. Entonces ahí el servidor nos respondió como queríamos. Luego el servidor sigue escuchando y nos pregunta una segunda vez otra consulta, así como lo pide el requerimiento del proyecto. Le vamos a enviar un ID de teléfono o un número de teléfono que no existe, en este caso el 8. Cuando no existe, el sistema automáticamente nos responde que ese número telefónico no existe y efectivamente, si vamos a ver en la base de datos, el número 8 no es un número de teléfono válido. Igualmente, nuestro puerto sigue activo escuchando. Vamos a hacer una última petición para verificar que nuestro sistema consulte nuevamente a la base de datos. Vamos a consultar el 2, que es un número telefónico que sí existe. Y efectivamente nos trae a Pedro y nos dice que la ciudad es Bogotá. Si vamos al sistema, podemos ver que está Pedro y con la ciudad Bogotá. Y ese sería todo el funcionamiento para nuestro proyecto de los software. Muchas gracias por su atención.